Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro de la Torre de Don Borja. Hoy estamos contentos porque contamos con la presencia de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano. Creo que todos los que estáis aquí, o buena parte de los que estáis aquí, conocéis sobradamente quiénes son. Los que no lo sabíais, pues lo sabéis gracias a que os hemos mandado pues, una breve biografía en la invitación que os hemos hecho llegar, así que tampoco me extenderé pues para que ellos puedan hablar. Basta con decir que tienen una dilatada trayectoria y que cuentan con un gran prestigio a nivel internacional. Y nosotros les hemos invitado sobre todo por la que es quizás una de las ramas más significativas de su trabajo, que son los proyectos que han realizado en edificios culturales, en museos, y casi siempre han accedido a desarrollar esos trabajos a través de la vía de los concursos. Han trabajado en proyectos como el Museo San Telmo, como la ampliación del Museo Arqueológico de Múnich, la Fundación Martín Chirino. Ahora están trabajando en la ampliación del Museo de Dallas. Bueno, nos van a hablar de todos estos proyectos que son muchísimos y que son una de las señas de identidad del estudio Nieto Sobejano Arquitectos, y nos apetecía que nos hablasen de eso porque estamos en un centro cultural donde el espacio se relaciona con las obras de arte y nos apetecía tener este diálogo con ellos para hablar de cómo los arquitectos entienden el espacio para que ese espacio dialogue a su vez con las obras de arte o para que genere resonancias que pueden ser afectivas, emocionales en quienes entran a esos edificios y que los predispongan de alguna manera pues para ese encuentro que a veces puede ser un poco litúrgico con las obras de los creadores, ¿no? Muchísimas gracias, Fuensanta. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros en la Torre de Don Borja. Es un placer contar con vuestra presencia. Gracias por acercaros a Santillana del Mar. Muchas gracias a ti, Marcos. Yo quería empezar también dando las gracias. Gracias a la Torre de Don Borja por habernos invitado a venir aquí. Muchas gracias a la familia Polanco y García Araúna por... ¿Qué? Pérez Araúna. Empezamos bien, perdonadme. Soy un desastre con los nombres. No, pero sí quería dar las gracias y sí quería destacar... todos estos encuentros, todo esto que hacéis en un edificio como este, que estáis manteniendo y que además son unos encuentros culturales que estamos aquí rodeados de arquitectura, de arte y de libros. Muchísimas gracias por todo ello. Gracias, Marcos, gracias por la presentación y gracias a todos ustedes por estar aquí un sábado por la mañana. Espero que sea agradable esta conversación. Como decía Marcos, vamos a empezar hablando de 4 proyectos porque creíamos que la mejor manera quizá de empezar la conversación sería intentar explicar desde nuestros proyectos la forma que tenemos de actuar y la forma que tenemos de pensar. Me gustaría empezar, después de ver estas imágenes que explican también, aunque solo sea visualmente, el concepto de un lugar como el que estamos, que habla de arquitectura, habla de historia, habla de arte, habla de cultura y literatura en general. El motivo por el cual vamos a hablar de museos, pero entendiendo aquello que lo relaciona con las obras que expone y con las personas que visitan estos espacios. Lo que veis aquí es una serie de proyectos que hemos ido haciendo estos últimos años. No vamos a ir en detalle sobre ellos, pero sí a explicar que todos ellos surgen, al menos de una manera muy sintética, de 2 puntos de vista. Unos son ligados al lugar, a la memoria, a nuestra propia interpretación de cada uno de estos espacios, que muchos de ellos se sitúan en edificios históricos y desde luego, como podéis ver ahí, en distintas ciudades y en distintos países. Pero fundamental también es las obras que exponen, las que veis aquí, pues de pintura o de escultura o de arqueología o de objetos de diseño o archivos o música, de la cual hablaremos también. Son algunas de las obras que están expuestas en edificios que hemos hecho o que hemos proyectado nosotros. Todos ellos surgen de una idea germinal, podemos decir, de la cual arranca el proyecto. Esa idea puede ser de lo más personal y a veces
tiene una lógica relacionada con el lugar donde estamos o simplemente una asociación de ideas. Por ejemplo, lo que veis ahí son unas ruinas que visitamos con nuestros alumnos hace muchos años, porque están en Siria y sabemos que a Siria hace muchos años que no se puede ir, no conviene ir. Son unas ruinas que vimos y que nos llamaron la atención mucho por la imagen esta de excavación por cajas que se hacía, porque hoy en día los arqueólogos ya tienen otros medios, como sabéis. Y eso fue el origen, muchos años después, 10 años después, cuando ganamos el Museo de Medina Zara, de considerarlo como una excavación arqueológica. Por lo tanto, la metáfora de que actuaríamos como arqueólogos en lugar de como arquitectos llevaba a un proyecto enterrado en el suelo, en el terreno, que aparecía. Un cuadro de Feininger, un expresionista alemán que todos conocéis y de grandes obras, expuesto en el Museo del Castillo de Morisburg, en la ciudad de Halle, en Alemania, se convertía en el motor, por decirlo así, de la estructura e imagen formal de la restauración de todo el edificio que hicimos hace ya bastantes años en Alemania. A veces las referencias son totalmente personales, no necesariamente ligadas al edificio mismo. Por ejemplo, los rotoreifs de Duchamp nos daban la clave de cómo intervenir en la ciudad de Graz, en Austria, donde teníamos que ampliar el Museo Joanneum, que son los edificios históricos que veis a los lados, museo, biblioteca y museo de historia, y cómo ligarlos a través de unas perforaciones cónicas que recordaban aquellos elementos de Duchamp. Cuando trabajábamos, o hemos hecho en una maqueta que veis a la entrada del Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba, eso fue un concurso de hace ya también 15 años, o 10 o 12, no me acuerdo. Teníamos que trabajar en un programa tremendamente actual, arte contemporáneo, arte digital, videoarte, es decir, algo que está en lo más reciente de la intervención artística, y sin embargo estábamos en Córdoba. Entonces, ¿cómo ligamos la memoria, la identidad de Córdoba a este edificio contemporáneo? En nuestro caso surgía de lo que vemos aquí, mocárabes, mucarnas, estructuras que tienen muy pequeña escala, normalmente, que todos conocéis. Por ejemplo, las de la izquierda creo que son de Marrakech, las de la derecha de Córdoba. Y la idea de qué ocurre si esto a una escala mucho mayor se convierte en espacio, y por lo tanto esa estructura de geometría hexagonal, que cuando uno está en el interior se transforma en una especie de mucarna o mocarna a gran escala. En el Museo de San Sebastián nos encontrábamos, San Telmo, con la situación de la naturaleza. Como conocéis bien, en San Sebastián entra en la ciudad, ¿no? Especialmente en el lugar donde íbamos a trabajar, que es el Monte Urgul, la parte vieja. Entonces, trabajando con artistas de allí, de San Sebastián, Ferran y Otero, paseábamos por los montes, el Monte Urgul y aledaños. Aparece la imagen que veis a la izquierda, es decir, cuando en las rocas sale el musgo y se erosionan, y eso nos llevó a esa idea de que la fachada del edificio, que es la que ahora está construida, se transformaba en esa piel que limita el paisaje natural del paisaje urbano, que es el propio edificio en la parte vieja. Y otro ejemplo sería el que estamos trabajando ahora en la ampliación del Museo de Dallas, en Texas, que es un museo muy grande, construido en los años 80 y con una ampliación muy notable de 8.000 metros cuadrados. El cuadro más significativo de la colección, o al menos para nosotros, y lo es en cierto modo, es uno de estos estanques de nenúfares de Monet. La idea del estanque invertido nos llevaba a proponer, esto solo es una imagen del concurso, ahora el proyecto está evolucionando, en una ampliación sobre el edificio existente, como una especie de nube que flota. Hecha esa introducción, lo que queríamos era hablar con un poco más de detalle de 4 proyectos que tienen que ver con la historia, en un antiguo castillo medieval del siglo XV, vamos, en las Islas Canarias, con las vanguardias del siglo XX, en un edificio que acabamos de construir en Dresden, en Alemania, con objetos de diseño de una marca muy conocida de Montblanc, y con el mundo de la música, una fundación para un músico, compositor, que corresponde a la maqueta que veis aquí a la izquierda. El Castillo de la Luz, actualmente también conocido como Fundación Martín Chirino, fue la primera fortificación que se construyó en las Islas Canarias cuando la conquistaron los castellanos.
Es un castillo de mar, porque se trataba de una fortificación que lo que pretendía es defender las islas. Este es un plano antiguo que quizás es difícil de leer, entonces estáis viendo el plano del castillo y dónde se situaba en la costa. Pongo esta imagen porque la verdad es que parece muy impresionante comparada con esta otra imagen, que es una foto actual en la que estáis viendo ahora mismo dónde está el castillo. Un castillo que era una fortificación para defender las islas desde el mar y que, fijaros, en 500 años lo que ha crecido la ciudad. En este momento es un castillo que está en el centro de una ciudad y que realmente por delante le pasa una vía rápida, y no solo eso, sino todo el puerto de Las Palmas está delante. Bueno, esto también, claro, condiciona lo que luego nosotros nos planteamos hacer dentro del propio castillo. Planos antiguos que encontramos en archivos. Este es el Castillo de la Luz cuando se construyó inicialmente. Era un torreón menor de lo que está construido ahora. Este torreón era muy pequeño por su capacidad defensiva y fue casi conquistado por el pirata Drake y luego más tarde casi totalmente quemado y muy destruido por otro pirata, el holandés Van der Does. Esa es la historia inicial del castillo. Entonces lo que se planteó es hacer otros muros, unos segundos muros que daban al castillo una mayor capacidad defensiva, no una mayor habitabilidad. Entre la construcción inicial y la construcción posterior está ese color amarillo, era un relleno de tierra. Cuando nosotros empezamos a trabajar aquí, el concurso nos planteaba la idea de construir el Museo del Mar. Necesitábamos entender bien cómo había sido la construcción del castillo. Hicimos muchas maquetas, algo que, como veis, hacemos a menudo, trabajar en maqueta. El color amarillo es el terreno que existía, el terraplenado, entre la construcción inicial y los muros posteriores. Lo que nosotros nos planteamos fue directamente recuperar la historia del castillo. Planteamos eliminar ese terreno y volver a ver por el torreón en el cual se inició el castillo, que además conseguía que tuviésemos una sala en triple altura con el volumen suficiente para tener la capacidad expositiva que estábamos buscando. Este es ya el castillo rehabilitado, y aquí hay otra operación que quizás se nota menos, pero antes comentaba que la ciudad había crecido alrededor del castillo y había crecido más de 1,5 metros, lo cual nos dio que cuando nosotros llegamos a trabajar en este castillo, era un castillo que tenía un foso que por supuesto nunca existió, porque era un castillo, como decía al principio, de mar. Entonces lo que planteamos fue crear una plataforma alrededor del castillo para recuperar su altura inicial. Trabajamos en todos los muros de piedra, restaurándolos, y los que inicialmente habían sido muros de piedra vista o estucados, pero muros de piedra vista, los trabajamos manteniendo la piedra, añadiendo en acero corten todos esos elementos que un museo contemporáneo necesita, como es un ascensor para subir a cubierta, siempre con ese respeto y esa distancia, separando los elementos nuevos de los existentes para que en cualquier momento se pueda volver al punto original. En el interior, no sé si se ve en la foto, pero sí, en el interior, este espacio del que estaba hablando, todo este espacio que estamos viendo ahora, inicialmente estaba lleno de tierra. En la izquierda estamos viendo el torreón inicial, que se vio por primera vez después de 500 años. Y también pasó otra cosa que realmente hizo que la obra fuera más lenta, porque se nos llenó de arqueólogos por todos sitios, porque la muralla que estáis viendo a la derecha es una muralla de la que no se conocía, no existían escritos ni nada que indicara que había una segunda muralla en el castillo. Una muralla que realmente era una pequeña muralla más un camino de ronda. Se llenó de arqueólogos investigando, estudiando la muralla, y realmente fue un momento de la obra que fue para nosotros también intenso y divertido, en el sentido en el que aprendimos también muchas cosas. Por ejemplo, en la piedra de la muralla veis ahí como una zona que es más oscura, más negra. Eso se supone que es un cañonazo, que luego se rellenó de otra piedra que se construyó posteriormente. El mismo criterio en el interior. Restauramos los muros de piedra, manteniendo el acero corten para las estructuras nuevas que incorporábamos para el correcto funcionamiento del museo. Y ese espacio intersticial entre la muralla original y los muros que se construyeron más tarde, es aquí donde batía el mar contra esos muros, que también se han visto por primera vez después de 500 años.
Interiormente, lo que nosotros planteamos para este museo, para este nuevo museo, es introducir la luz natural, algo que en un castillo, por supuesto, hicimos desde la cubierta. Luz que iba resbalando por todos los espacios y que daban la capacidad de exponer cualquier tipo de obra. Claro, esta es la imagen del torreón con la luz bañándole por dentro. Y aquí voy a decir que os he contado al principio que este castillo empezó queriendo ser el Museo del Mar. Cuando ya entregamos el proyecto y empezamos a construir, se cambió al Museo de la Ciudad. También después, más cuando ya estábamos también en construcción, pues se planteó incluso que fuera la Fundación Millares. Y lo que realmente pasó es que terminó siendo la Fundación Martín Chirino, el artista Martín Chirino, del cual tenéis aquí una de las piezas más bonitas que yo he visto de toda su obra. Este es Martín Chirino. Cuando nos conocimos, precisamente en el Castillo de la Luz, él entró en el castillo, en el espacio nuevo que habíamos descubierto, y se quedó completamente enamorado de ese espacio. Y él fue el que propuso hacer allí su exposición. La verdad que estuvimos trabajando con él y para mí fue un auténtico placer trabajar con él. Él elegía sus esculturas, nosotros planteábamos cómo se iban a exponer y el lugar en las que iban a exponerse. Y realmente yo creo que pocas veces se ha conseguido que un espacio arquitectónico y la obra de un escultor dialoguen también entre sí, porque realmente yo creo que se potencian entre ellas. Las esculturas, como he dicho, son las que él eligió y nosotros íbamos colocándolas y proponiendo también cómo se presentaban las piezas dentro de sus podios. Y aquí, de un castillo del siglo XV, vamos a pasar a un resto de un edificio del siglo XVIII que veis ahí vaciado. Claro, este edificio es en la ciudad de Dresden, en Alemania. Tiene una historia tan compleja como muchas ciudades alemanas, pero desde luego Dresden más. Dresden fue conocida, como sabéis, como la Florencia del Norte, por las grandes obras que se hicieron, y fue pintada, entre otros, por Canaletto el Joven. Canaletto el Joven es Bernardo Bellotto, como muchos sabéis, aunque él se llamó a sí mismo Canaletto el Joven, era el sobrino de Canaletto, y tenían aquel taller donde pintaban por encargo también, no solo su tío de Venecia, como tantas veces lo hizo, sino en este caso fue invitado por el rey de Sajonia a pintar la ciudad de Dresde. Tienen unos magníficos cuadros que veis en la Gemäldegalerie de la ciudad. El que veis allí, eso debajo corresponde precisamente a esa imagen, ese skyline tan conocido de la ciudad, que fue reconstruido totalmente después de la Segunda Guerra Mundial, porque sabéis que hubo los mayores bombardeos cuando la guerra estaba prácticamente terminada, que destrozaron totalmente todos estos edificios históricos, hasta tal punto que las pinturas de Canaletto el Joven fueron utilizadas a veces para reconstruir, para ver cómo en el siglo XVIII estaban hechas. Lo que veis en esta otra imagen es la imagen desde el otro lado del río, arriba, y una fotografía desde el mismo punto de vista hecha recientemente. Y si os fijáis con cierto detenimiento, porque está marcado ahí, hay un edificio. Ese edificio construido inicialmente en aquella época, en 1747, lo veis ahí en un zoom, es el mismo que estaba en construcción cuando Canaletto el Joven o Bellotto lo pintó, y es el equivalente a la inversa de cómo nosotros lo encontramos cuando tuvimos que transformarlo en el archivo de las vanguardias de la ciudad. Es decir, se había producido ese proceso de construcción, destrucción, reconstrucción que define la historia de la arquitectura desde sus orígenes. Lo que ocurre es que un coleccionista que veis aquí, Egidio Marchona, italo-alemán, residente en Alemania, con una colección fantástica de las vanguardias del siglo XX, que incluye 1,5 millones de obras que van desde croquis a invitaciones hasta obras de arte, pinturas, maquetas, objetos de diseño de muebles, etc. Cede su colección o llega a un acuerdo con el Estado de Sajonia para llevar allí su archivo. Su archivo, veis aquí algunas de las salas, de las múltiples que tiene.
consiste en muchísimos objetos, como he comentado, algunos de los que estáis viendo aquí, que nosotros pudimos visitar y ver con los directores del archivo. El lugar elegido es el edificio que hemos comentado, está en la zona histórica de la ciudad, justo enfrente de ese skyline conocido de la imagen que hemos visto antes de Bellotto. El edificio, iniciado en el siglo XVIII, fue luego transformado, como veis, en el siglo XIX, utilizado para alguna institución en aquel momento que duró hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Aquella foto que veis es exactamente el año 30 y tantos, y lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial es bien conocido. La mayor parte de la ciudad quedó totalmente destruida, como veis arriba. Ese edificio mantuvo la estructura de su perímetro. Durante la época de la República Democrática Alemana, la Alemania comunista, pues el edificio lo rehabilitaron en parte, pero con poco atención a lo que había sido. El concurso lo planteamos para un archivo visitable. Eso es otro tema muy interesante, como no es un museo, pero es un archivo que se visita. Con esa colección planteamos un edificio, una especie de cofre colgado, flotando en el aire, que deja libre totalmente la planta baja del edificio. Esto que puede parecer un alarde, y lo es en cierto modo estructural, porque mantiene el archivo colgando, tiene también una lógica. El río Elba en Alemania, como ha pasado en Valencia, tristemente, tiene grandes crecidas y tuvo una muy grande hace 20 años o algo así, con grandes destrozos. Por lo tanto, lo que en una lógica normal diría que un archivo debe estar bajo tierra, ¿no? Porque es más sencillo, ¿no? Aquí, que estuviera flotando, tenía esa cualidad también. Yendo brevemente al proyecto, libera la planta baja, el archivo es ese corazón en el centro, y eso permite, lo veis en una sección del edificio, en una maqueta de las que algunas habéis visto aquí, aunque esta no está, hace que cuelgue el archivo, se entre la luz natural por el perímetro y se libere totalmente la planta baja. Esa decisión, aquí nos veis en obra, o veis más bien a Fuensanta, el día que habían quitado los encofrados, los apeos que soportaban el cubo del archivo, tenía también para nosotros esa referencia hacia cómo intervenir en un edificio que representa la historia en el sentido más profundo, un edificio barroco, destruido, con esas capas detrás, en relación a aquello que es aparentemente lo contrario, las vanguardias del siglo XX que rompen con la tradición y que transmiten en cierto sentido levedad y ruptura, ¿no? Lo contrario de peso e historia, ¿no? Entonces esa oposición de peso de la historia y la levedad de las vanguardias representadas en una de las imágenes que veis aquí de Fuller fue lo que nos llevó a esta propuesta. Está construida toda en hormigón armado visto, es como un contenedor y una infraestructura para ser modificada en cada una de las exposiciones, como ahora vais a ver. Son los espacios intersticiales, la escalera circular que comunica las distintas plantas y la idea de liberar completamente el espacio interior, que veis aquí en la primera de las exposiciones. Ahora llevan 4 o 5, la semana que viene creo que inauguran otra, es decir, distintos arquitectos o museógrafos proponen distintas instalaciones, y la idea es que el edificio tiene esa condición de infraestructura que soporta todas estas intervenciones. Aquí vemos la zona de trabajo en la planta superior. Y de Dresden, como veis aquí en la imagen del edificio enfrentada a la ciudad histórica, y de un objeto y una colección que es de las vanguardias y por lo tanto también de objetos y mobiliario, como que vemos de Eileen Gray, que todos conocéis, pasamos a otros objetos de otra escala distinta, muy precisa, y de un proyecto que surgió también inesperadamente para nosotros. Las plumas Montblanc, un objeto icónico pero también a la vez de precisión, porque son capaces de generar una bellísima escritura.
Aunque ahora ya la marca Montblanc no está solamente produciendo este tipo de plumas, sino que hace muchas más cosas, en este momento lo que querían es un museo que recogiera su valiosísima colección de plumas, que enseñara lo que ellos habían estado haciendo hasta ahora y que también nos pedían que se refiriera a sus ideales como empresa desde que se había constituido como empresa. Su logo es el macizo Montblanc y para ellos representa llegar siempre más alto, querer siempre llegar a las mayores alturas, y también querían que fuera un museo para la escritura. La empresa Montblanc, lo digo porque yo no lo sabía hasta ese momento, es una empresa alemana. Yo hasta que empezamos a trabajar con ellos creía que era suiza o francesa, pues no, es alemana. Se creó en Hamburgo y siempre ha tenido sus oficinas y su lugar de producción en Hamburgo. En ese edificio industrial que está en las afueras de la ciudad de Hamburgo, teníamos que construir ese nuevo museo en el aparcamiento delante del edificio. Lo que nosotros nos planteamos, además del nuevo museo, es darle una nueva fachada a esas dos infraestructuras. Una fachada, planteamos un edificio largo y estrecho que cubriera toda la parte delantera de las fachadas existentes de los edificios industriales y que estuviera separado del aparcamiento por un pequeño jardín para luego reordenar el aparcamiento posteriormente. Esas imágenes icónicas que corresponden realmente a los estuches que contienen a estas plumas y que estos objetos, que son objetos de precisión, que su interior tienen la complejidad suficiente como para producir esa bellísima escritura. Un estuche y una pluma realmente para nosotros son lo que en un momento determinado pudo definir la marca Montblanc. Cuando esto es un concurso, como ha dicho Marcos, todos estos proyectos vienen de concursos. Cuando fuimos a presentar el concurso, los arquitectos finalistas íbamos a presentarlo al Consejo de Administración de la empresa Montblanc. Evidentemente llevamos planos y llevamos todo lo que se necesita para presentar un proyecto, pero además llevamos una maqueta o un estuche, una maqueta que al abrirse lo que tenía dentro era la suficiente complejidad como para generar el edificio que nos estaban pidiendo. El edificio construido, un edificio con una fachada, como decía, larga y estrecha, separado por un pequeño montículo verde que ayuda a parecer que el edificio está flotando, una fachada negra de paneles prefabricados de hormigón. El negro es el color Montblanc. Se ve mal, pero la fachada está compuesta por distintas capas del prefabricado de hormigón. Probablemente en el lateral lo veremos mejor. Cada una de estas capas tiene una ondulación diferente, de forma que de esa manera acentúa las curvas, y las curvas quieren representar el monte Montblanc, ese macizo que ha sido siempre el logo de esta empresa. El edificio tiene 3 plantas, 2 de las cuales aparecen en flotación sobre la planta baja. Al aparecer en flotación dejan completamente liberada la planta inferior, lo cual nos permite que sea toda de vidrio y establecer una continuidad visual con el jardín que tiene delante. Horizontalmente y también verticalmente, porque al ser una fachada completamente opaca, conseguimos meter la luz en algunas zonas que se necesitan en el interior del edificio, resbalando por la parte posterior a la fachada. La entrada al edificio se produce precisamente en este vuelo de las 2 plantas superiores, y al entrar el contraste es con otro color. Si el edificio exteriormente es negro, el edificio interiormente es blanco, con distintos tonos de blanco. Todos estos tonos de blanco producidos por los distintos materiales que estamos usando aquí, que van desde el terrazo hasta la piedra, hasta materiales en la exposición que pueden llegar a ser materiales menos naturales, como podía ser el corian. El espacio se organiza alrededor de ese espacio central de entrada, el vestíbulo, alrededor del cual está esta escalera que sube a la primera planta, desde donde se ve la escultura, una de las esculturas del edificio, una de las obras del edificio, todas ellas de papel. Esta primera planta nos lleva a las 2 zonas de exposición, 2 salas de exposición diferentes, una para la escritura y otra
para la exposición de las distintas plumas Montblanc, que no solamente exponían las colecciones de plumas, que son bastante impresionantes, las que tiene la empresa, la compañía, sino que también estaban enseñando de qué manera ellos fabricaban esas plumas y cómo los materiales que se utilizaban para ello. Y eso me lleva a la otra parte que, como ha dicho Enrique antes, en el otro archivo, que era el corazón del edificio, porque subiendo a la tercera planta es una planta destinada a zonas de seminarios, pero en su parte central tiene también colgado en el centro y permitiendo que la luz resbale por sus laterales el archivo de la empresa Montblanc. Un archivo que para ellos es lo que más valoran, puesto que dentro de este archivo está la forma en la que desarrollaron las plumas desde el momento en que se empezaron con ello hasta el momento actual. Es un archivo que se podría visitar, no está abierto al público, pero sí se puede visitar cuando se pide un permiso especial para ello. Volviendo al exterior, probablemente en esta imagen de exterior sí que se ve más lo que estaba comentando de los paneles de hormigón. Durante la noche el edificio, entre esas distintas capas de la fachada, tiene una iluminación que permite acentuar esas curvas que también planteábamos que de alguna manera estuvieran bien en relación con el logo de la empresa, el macizo Montblanc, o también podía ser el trazado de una línea hecho con una pluma. Y de la escritura vamos a pasar a otro tipo de escritura, en este caso la música. Con esto ya voy a terminar, no preocupéis que sea. Lo que pasa es que es una presentación que tiene sonido. No sé si lo estáis escuchando de fondo. Es una de las obras más conocidas de este gran compositor estonio, Arvo Pärt. Precisamente la semana pasada cumplió 90 años. Es una figura nacional en este pequeño país, pero muy orgulloso de su propia identidad. La fundación de Arvo Pärt fue el concurso que en su momento ganamos para un edificio que no solo representaba para nosotros comprender y representar en cierto modo la música de Arvo Pärt, sino de un modo más ambicioso relacionar la arquitectura, el paisaje y la música, que veréis en función del lugar donde deberíamos saber y debemos construir el edificio. El lugar es esta increíble península frente al mar Báltico, con un enorme y muy denso bosque de pinos y abetos de más de 25 metros de altura, que crean ese elemento frondoso y muy ligado a la propia cultura de estos países nórdicos como el que estamos hablando. La Fundación Arvo Pärt, el concurso lo puso en marcha con un brevísimo vídeo anunciándolo y este logo que representa la idea de una fundación que va a albergar el legado de este músico y una serie de espacios complementarios alrededor de él que dan sentido a la fundación, no muy distinta en escala de la que estamos viendo hoy en día aquí en la Torre de Don Borja. Los dibujos y croquis del propio Arvo Pärt, que es un gran artista también, que es capaz de transmitir en gestos y en dibujos su propia obra musical, nos daban también la clave de cómo comenzar. El dibujo de la izquierda es nuestra, digamos, resumen de nuestra propuesta, una serie de elementos pentagonales que tienen que ver con la relación de la música y el pentágono, pero también de la naturaleza y las plantas, y cómo esos elementos pentagonales se transformaban en una serie de patios. Esos patios que pueden representar el silencio en una obra tan digamos esencial como es la música de Arvo Pärt que estáis escuchando, acababan poniendo en relación, y todo esto es una interpretación personal, en la música que vemos también representada en los pentagramas y en su representación y notación, con la propia arquitectura y el modo en que nosotros podíamos interpretarla. El edificio es un edificio con una forma continua, es decir, en cierto modo no tiene principio ni fin, puesto no tiene fachada principal ni fachada posterior. Aparece en medio del bosque que hemos visto al principio. Como fundación
tiene una serie de espacios que veis aquí en este tono naranja, que son espacios para el personal de la fundación, para servicios, para almacenes, para áreas complementarias, lo cual libera totalmente el espacio interior, y en ese espacio interior aparecen una serie de patios que organizan a través de esos vacíos distintas áreas para la biblioteca, como sucede aquí, para un auditorio de música, para espacios de trabajo, para cafetería y para exposiciones. El edificio se sitúa en el bosque con una gran cubierta, la que estáis viendo en esta imagen. Acaba envuelto por un perímetro de pilares que establecen una relación para nosotros importante entre la arquitectura y el bosque que lo circunda. Algo muy especial en esta obra fue la relación de trabajo directamente con el compositor, con Arvo Pärt, que tuvo muchas fases y aunque eran intermitentes, dio lugar a tener una continua conversación entre un artista que de antemano nos decía, y así fue, que no intervendría nunca en la arquitectura porque él no consideraba que supiera lo que es, y unos arquitectos que solo tenemos un conocimiento, en mi caso, básico, de haber estudiado música en algún momento, pero cómo relacionar un arte con otro se convirtió en todo un proceso que en un momento, casi como en un descubrimiento, para nosotros se transformó en ver como las partituras, una de las que veis aquí de Arvo Pärt, que son notación de la música que alguien interpreta, se podían comparar a la arquitectura, que también son expresadas por dibujos, es decir, notaciones que un arquitecto hace para que un constructor u otra gente lleve a cabo. De manera que superponiendo pentagramas y dibujos de nuestro propio proyecto, aparecía de repente otra relación mucho más personal, si queréis, entre las distintas artes y cómo se puede interpretar una y otra. Trabajando con Arvo Pärt, cuya relación con el proyecto era siempre en cierta distancia, de vez en cuando le veíamos. Veíamos el día que replanteamos en el bosque la forma del edificio. Finalmente va a estar aquí, ¿no? Ese día Arvo Pärt estuvo toda una mañana con Fuensanta y conmigo. No hablaba nada porque es muy respetuoso, se sonreía nada más, nunca decía, pero ¿te parece bien? ¿No te parece bien? En un momento dijo, bueno, quizá a lo largo, ahí lejos veo el tejado de una casa vecina, si pudiéramos mover el edificio un poco, 20 o 30 metros. Y eso es lo que hicimos, porque claro, si él, que había estado durante 3 horas callado y diciendo que qué bien, pero al final veíamos que algo fallaba, nos dijo eso, habría que hacerlo. Eso significa que transformamos el proyecto, lo movimos, la topografía cambiaba, aunque el proyecto era el mismo. Y el proceso de la obra siguió también un recorrido que no es nada habitual en la arquitectura ni en ningún proyecto contemporáneo. Es esa relación con el autor, con los arquitectos y por lo tanto el ambiente que crea en toda la obra. Cuando hubo la puesta de la primera piedra, que no era la primera porque ya había unos muros, pero ese acto que Arvo Pärt depositaba con una enorme devoción, ¿no? por lo que estaba sucediendo, con un coro que cantó para todos los asistentes y los ingenieros, operarios, trabajadores de la obra, hizo que todo el proceso relacionara muy profundamente la arquitectura, el hecho de construir el lugar, el paisaje, ¿no? Y que aún sabiendo, como saben los que nos dedicamos a la construcción, que hacer losas de hormigón y muros y todo es un gran trabajo y hay mucha dureza, hay muchas discusiones, mucho problema económico y todo lo que hay por medio, pero todos sabían y sabíamos que esta era una obra singular y por lo tanto había que llevarla a cabo de acuerdo al espíritu que en este caso un artista como Arvo Pärt había transmitido y nosotros como arquitectos tratábamos también de transmitir a través de nuestro proyecto. El propio proceso de la construcción iba teniendo etapas que, aunque eso suceden en todos los proyectos, para nosotros eran
muy singulares, ¿no? Porque en un clima como el de Estonia, muchos meses al año, el edificio aparecía así, iba creciendo, pero iba creciendo también a veces en estas visitas de obra con el silencio que transmite la nieve, ¿no? El edificio pues, se terminó a tiempo de la inauguración, que era importante porque era una efemérides del Estado estonio. Aparece en un bosque, uno se va acercando lentamente, el edificio trata de fundirse con los pilares naturales, que son los troncos del paisaje. Sin embargo, cuando uno entra en el interior, esos patios a los que nos referimos al principio generan una serie de espacios fluidos que se usan de distintas maneras. La idea es que sea un espacio modificable en muchos aspectos, a veces para exposiciones, para actos, para eventos. Artistas en residencia tienen allí una serie de lugares para trabajar, no solo en música, sino en todas las artes. La biblioteca no es un espacio separado, sino que se liga al entorno de los patios y, en cierto sentido, el protagonista, lógicamente, es el auditorio. Es un auditorio no muy grande, para 180 personas, muy a medida en cuanto a su volumen y a sus condiciones de la música de Arvo Pärt, que aunque es diversa, tiene una determinada condición. El edificio en el exterior aparece también fundido con los árboles. El techo acústico, en realidad, trata de conseguir una condición de frecuencia equivalente a la que habitualmente en la música de Arvo Pärt sucede. Una gran apertura en el auditorio te conecta con el espacio natural, de manera que, aunque tiene capacidad de ser cerrada para ciertos conciertos, normalmente está abierta y en relación con el paisaje. El edificio se inauguró, los conciertos comenzaron, está en pleno funcionamiento, y todas estas relaciones entre el origen de la idea arquitectónica conectada con la idea de Arvo Pärt transforman el edificio en algo que también, por cierto, se puede ver desde arriba. No en esta imagen que no se ve en un dron, pero sí por un elemento que a lo mejor habéis visto allí, que es una torre de la cual ahora hablaré. Una pequeña capilla que veis aparece en uno de los patios. Arvo Pärt es una persona muy religiosa, ortodoxa, y pidió tener una pequeña capilla en su fundación. El edificio tiene también esa visión que no es que sea nocturna, sino que en un país de una latitud tan alta, durante mucho tiempo hay poca luz, ¿no? Entonces aparece en medio del bosque. En este bosque vive Arvo Pärt en una pequeña casa situada a 500 metros de distancia, desde donde viene. El edificio tiene esa gran cubierta de zinc que vemos inclinada y una torre que aparece detrás. Cuando vemos la torre y vimos por qué había que hacer una torre, que estaba en el programa, la única condición era que Arvo Pärt quería poder tener un lugar donde subir por encima de los árboles y ver el mar. Ese es el programa más poético que nunca hemos podido encontrar. Siempre hay una función de otro tipo. Aquí no había más que eso. Lo interpretamos también como una parte muy esencial del proyecto. Lo que veis a la derecha es uno de los croquis de Arvo Pärt de una de sus obras, en la cual veis una serie de relaciones armónicas que él siempre desarrolla a partir de un texto, casi siempre religioso. Esto es un salmo bíblico, un texto que él transforma en una serie de estructuras que luego generan la pieza arquitectónica. Para nosotros toda esa transformación que va de un texto a la música y de la música a la arquitectura, pues fue de nuevo una personal interpretación de esa relación con la pieza musical o con el gesto musical de Arvo Pärt. Se construye al final como una torre metálica. Esa torre metálica al final asciende entre los árboles y se convierte o se transforma en un elemento que, como quería Arvo Pärt, no tiene otra función que más que con un ascensor y una escalera que hay en su interior, pues poder llegar arriba y por encima de los árboles ver el mar. Y esa fue nuestra interpretación entre el paisaje, la música y la arquitectura. Y nada más. Muchas gracias.
Marcos, antes de que empieces, puedo decir una cosa. Quería decir que en este último proyecto, el de Arbopart, fue uno de esos proyectos en los que sí pudimos actuar con el mobiliario y con todo el interior. Y en este caso quería decir que hay una persona aquí que nos está viendo que fue la que nos ayudó con el mobiliario. Muchas gracias, Quinita. Un amigo me dice que más que viajar por viajar hay que viajar con algún motivo o con algún fin, ¿no? Y él viaja para ver edificios y a mí pues me han entrado ganas de moverme, de viajar para ver estos edificios tan estupendos que nos habéis enseñado. La verdad es que ha sido muy inspirador escucharos. Voy a haceros unas preguntas y luego ya abriremos rápido el turno para que las personas que estén en la sala puedan preguntaros. Mientras os escuchaba, pensaba en las similitudes que puede haber entre el trabajo de los arquitectos y el de los artistas, ¿no? Como, aunque estáis condicionados por una función práctica que tiene que ver que tiene el edificio, por unos condicionantes económicos, por el lugar, por la memoria, pero como el proceso de que el edificio aparezca me recordaba mucho a lo que escucho a los escritores y a los artistas cuando se enfrentan a una obra artística, ¿no? Hay un poeta que dice que los poemas que te sabes antes de escribirlos son siempre malos poemas y que uno no puede ir con la idea del poema antes de escribir el poema. Y yo me preguntaba cómo es ese proceso inicial, ¿no? ¿Cómo empezáis? ¿Con un paseo, con una intuición, con un boceto en un papel y luego vais tirando del hilo? ¿O cómo es ese proceso? ¿Y es el hilo del que vais tirando el que os acaba revelando el edificio que queréis hacer? ¿O tenéis ya una idea así un poco clara desde el principio? Empiezo yo, pero luego él me puede corregir si quiere. Poco, ¿eh? La realidad es que te voy a decir que siempre es diferente. O sea, yo no creo que haya que te pueda decir empezamos siempre de esta manera, porque creo que cada vez surge de una manera diferente. Todo lo que has mencionado, por ejemplo, un paseo, para nosotros siempre es importante ver el sitio. Lo que pasa es que algunas veces esa situación se produce después de haber estudiado lo que tenemos, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con un proyecto como el que tenemos en pantalla, con Arbopart, nosotros empezamos a trabajar sin conocer Estonia, pero sí conocíamos la obra de Arbopart. Lo cual empezamos a trabajar, tuvimos una serie de intuiciones, una serie de ideas que se modificaron una vez conocimos ya también el lugar, el sitio, la zona en la que íbamos a trabajar. Por eso digo, cada proyecto es diferente. Y lo que dice Fuensanta también se puede traducir en que hay una parte en la arquitectura que es muy lógica, funcional, técnica, económica y programática, que es en realidad lo que el cliente quiere. El cliente no quiere que le cuentes que se te ha ocurrido que una excavación en Siria puede ser, ¿no? Que te quiere un museo con unas condiciones, ¿no? Y nosotros sabemos que es eso. Por lo tanto, empezamos por ese aspecto objetivo, que es ver a qué nos enfrentamos y uno empieza a trabajar. Pero si no aparece esa otra parte subjetiva y personal, a veces, que es lo que hace que tenga sentido, el proyecto pues será funcional, estará bien, pero quizá no es arquitectura con mayúsculas, es un buen proyecto, punto, ¿no? Entonces, a veces lo hemos comparado tomando palabras de George Steiner, que habla de la ventana y el espejo, con esa metáfora. Entonces, la ventana son dos marcos, la ventana y el espejo, como están ahí. La ventana te hace ver el mundo exterior, objetivo, lo que ocurre y tú reaccionas a él. El espejo te hace verte a ti mismo, el mundo subjetivo interior, que son todas esas asociaciones, ideas, memorias, que en un punto, no siempre, acaban confluyendo con el proyecto que vas a hacer. Por supuesto, no siempre uno tiene éxito en esa confluencia, ¿no? Entonces hay proyectos que pueden ser funcionalmente, arquitectónicamente muy correctos, y les falta cierto espíritu, otros que se pasan de espíritu porque no funcionan. Viendo también la dimensión de estos proyectos, me da por pensar que si tuviese que englobaros dentro de alguna disciplina artística, a mí esto me recuerda más casi al cine que a la literatura, digo, por la cantidad de gente y de talentos que se tienen que sumar para que un proyecto de estos pueda
pueda ponerse en marcha, ¿no? Me refiero desde el diseño del edificio, la construcción, los materiales. Tiene algo de orquesta, ¿no? O de castillo de naipes, donde si quitas uno de los naipes, el castillo se viene abajo. Si falla el material, el castillo se viene abajo. Si falla la escala, el castillo se viene abajo. Si falla la luz, el castillo se viene abajo. Si falla el espíritu, el castillo se viene abajo. Si falla el constructor, el castillo se viene abajo, ¿no? Me parece que tiene un poco esa complejidad y que un edificio que al final funciona es como una película que funciona, que tiene algo de milagro por la cantidad de talentos que se tienen que coordinar y que ninguno tiene que fallar para que eso se lleve a cabo. Tienes toda la razón. De hecho, muchísimas veces, o sea, no muchísimas veces, pero sí hemos pensado que si hay que compararnos con alguien es con un director de cine, porque realmente nosotros tenemos el trabajo para llegar a hacer un edificio es un trabajo en equipo. Es algo como lo que estaba diciendo Enrique cuando hablamos de Arroparte. Es un trabajo en equipo y es un trabajo en el que colaboran todos. Y si en algún momento ese todo no colabora, el edificio no sale y no funciona. Y siempre hemos considerado que es un trabajo en equipo. Y es un trabajo en equipo desde el principio, en el estudio con todos los arquitectos que aparecen. Pero es que posteriormente, como tú estás diciendo, para llegar a construir se necesitan muchos equipos, se necesitan muchos trabajos de personas distintas. El arquitecto es importante porque es dentro de todo ese... de todos los distintos equipos, es alguien que es el que tiene en la cabeza todas las partes del proyecto. Y somos los que mejor podemos coordinar, o los que coordinamos al tener el proyecto que en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza, somos los que podemos coordinar todas las distintas procesos de producción y de construcción que son necesarios para terminar un edificio. No sé si lo explico muy bien. Sí, porque además, bueno, vosotros tenéis un estudio donde trabajan ¿cuántas personas? Porque es un estudio grande, con sedes en Madrid, en Berlín. Cuando te comparas con un estudio europeo o americano, somos pequeñísimos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo sí, no sé, bueno, 20 personas en cada estudio, 20 o 30. Más, 30 y 30. 30 en Berlín. Sí. Tenéis una experiencia enorme en el trabajo con museos y con proyectos culturales aquí en Santander. Bueno, pues está produciendo una eclosión con nuevos espacios, pues el Centro Botín, la sede asociada Reina Sofía, el proyecto del Banco Santander, del Faro Santander, el nuevo Museo de Prehistoria, el MUPAC. Yo os quería preguntar, por vuestra experiencia, cómo inciden este tipo de edificios en los entornos urbanos en los que se instalan, ¿no? O qué papel creéis que juegan en este momento en el que nos encontramos, porque cuando la torre abrió en el año 81, hace 45 años, pues era algo más anecdótico, ¿no? Que hubiese centros culturales repartidos por toda la geografía española, y este fue un proyecto pues excepcional en su momento aquí en Santillana, pero ahora es algo más común, ¿no? ¿Qué papel tienen esos edificios, esos museos en ciudades, por ejemplo, del tamaño como Santander? ¿Qué impacto puede tener? Yo pienso que los museos, como sabemos, y los espacios culturales están viviendo un momento de enorme transformación. Tuvieron los años de, el boom de los museos, los últimos 20 años, los museos de espectáculo, los Guggenheims y posteriores y similares, pero ahora los museos en muchas ocasiones se originan a partir de transformación de lo existente. Es decir, en gran cantidad de casos ya no se construyen nuevos edificios tan como se amplían, reforman, modifican. Eso es una de las condiciones. La otra es, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora en Estados Unidos, en este museo tan grande, que tiene 40.000 metros cuadrados y necesita 8.000 más. Pero claro, de esos 8.000 más que estamos proyectando, al menos la mitad o quizá más de la mitad no son espacios expositivos. Son espacios que las instituciones buscan con razón en el aspecto de hacerlos sostenibles económicamente. Es decir, por ejemplo, la gran sala de exposiciones que estamos haciendo arriba es el mismo espacio que vamos a construir para eventos debajo, porque eventos son todo tipo de actividades que hacen que sea sostenible económicamente. Esa es una razón. Luego hay otra que es la de abrir el museo o los museos a la ciudad, que es la pregunta que tú haces, y cómo transforman los espacios públicos de las ciudades y se aleja esa imagen del museo históricamente entendido así como un objeto
de arte en sí mismo, que crea una cierta reticencia a entrar o crea a mucha gente. Ahora se trata de hacerlo lo más accesible, lo más público, lo más... Entonces, esa tiene una doble vertiente, en nuestra opinión, no en la mía. Es decir, por una parte tiene todo ese sentido de hacerlo parte de la ciudad, y ese es el gran objetivo de los museos hoy en día, y de los ciudadanos, y de los visitantes. Y el otro que tiene es que quizá hace difícil establecer una relación con las obras que se exponen, sean de arte, en la mayoría de los casos, porque se convierten en grandes espacios turísticos. A mí me parece fundamental que haya muchas escalas, como la que tenéis aquí o como la que tiene el Centro Arbopar. Es decir, que junto a los grandes museos que continuamente expanden, porque ahora mismo está el Museo del Prado extendiéndose con el proyecto de Foster. El Museo Británico acaba de aprobarse la nueva transformación y extensión del Museo Británico. El Museo del Louvre está en plena extensión. Es decir, es algo que continuamente... Sí, nosotros vamos a ampliarnos también, vamos a crecer hacia la plaza. Oye, os hacemos el proyecto cuando queráis. Tuvimos hace unos años aquí a Navarro Valdevez, colega vuestro de profesión, y se quedó delante de un cuadro que había pintado hacía décadas y que llevaba décadas sin ver, y se quedó observándolo como el que se reencuentra con un viejo amigo, ¿no? Y me pregunto si vosotros vais alguna vez a encontraros con obras para ver cómo han ido evolucionando, cómo las están cuidando, cómo son esos espacios una vez que son vividos, y cómo os encontráis cuando entráis a esos espacios, cuando ha pasado un tiempo, esos espacios que se iniciaron con un lapicero en un papel o con una conversación, y que de repente los veis pues hechos de carne y de hueso, ¿no? en una ciudad y habitados. ¿Cómo es ese reencuentro con espacios en los que habéis trabajado de una manera tan intensa? Esto sí que es personal, pero me imagino que depende muchísimo. Porque hay veces que yo tengo que reconocer que a mí en cierta medida me cuesta volver a veces, porque no sabes cómo los edificios requieren un cariño, requieren un cuidado, requieren que se les quiera, requieren que se mantenga y requieren que la utilización de ese edificio sea correcta. Muchas veces eso no pasa. Y entonces, cuando vuelves a ver un edificio por el que has trabajado tanto, que has querido tanto, y que durante la construcción, que cuando se ha terminado, se ha quedado de una determinada manera, y lo encuentras muy transformado, aunque no sea en los elementos arquitectónicos, sino en la forma de su uso, en la manera que están sus interiores o en la manera que se utiliza, eso a mí personalmente a veces me produce un daño o dolor, no sé cómo explicarlo, que de alguna manera intento evitar. Entonces, antes de volver a un edificio, quiero intentar entender cómo realmente está, cómo se ha comportado no solamente el edificio, sino los externos, los agentes externos con el edificio, para no encontrarte con algo que a mí, que quiero a los edificios, cuando los hacemos, me llego a enamorar de ellos durante el proceso de su desarrollo, su construcción, me cuesta ver. Pero es personal, ¿eh? Sí, bueno, hay veces que cada vez que volvemos a la Fundación Martín Chirino nos encanta. Sí, o a esta. Porque lo cuidan mucho. Y cuando hemos vuelto alguna vez a lo que lleva poco tiempo abierto, al Archivo de las Vanguardias, nos gusta mucho y no tengo ningún problema con cómo lo han transformado todo el espacio de abajo. Como a lo mejor no lo hubiéramos hecho así, pero nos parece estupendo, ¿no? Porque es más bien cuando no se mantiene. Yo creo que básicamente es cuando se ve que no se mantiene, o que aquí han puesto una pared de pladur aquí en medio porque necesitabais un despacho más. Entonces, hombre, haber llamado, que decíamos cómo ponerla, ¿no? Pero bueno, eso es... cómo lo transforma la gente, sin embargo, es muy importante, y hemos aprendido mucho. Antes éramos mucho más... Nos molestaba más ver cómo se usaba, y ahora nos damos cuenta que cómo se usan nos cuenta muchas cosas. ¿Tenéis en cuenta cómo aparte de las funcionalidades, cómo los materiales, la luz o las formas van a contribuir al estado de ánimo de las personas que estén en el edificio, y luego os lleváis sorpresas para bien o para mal de eso que habíais pensado, que habíais imaginado? Sí, absolutamente. La utilización del material y cómo no solamente la utilización de un determinado material, sino cómo los utilizamos y cómo
coordinan o combinan unos materiales con otros, a mí me parece que es fundamental, porque el encontrarte en un espacio en el que estés, voy a utilizar una expresión como coloquial, pero en un espacio en el que te encuentres a gusto y no sabes por qué, probablemente es porque ese espacio arquitectónico está bien tratado, porque ese espacio en el que te encuentras, los materiales son amables, los materiales entre sí están bien coordinados. Entonces, eso produce un estado de ánimo positivo, y a mí me parece que es absolutamente fundamental. Es nosotros cuando todos nosotros percibimos un espacio, lo percibimos con todos nuestros sentidos. No solamente es lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo, es solamente lo que estoy sintiendo, el material que estoy tocando, lo que estoy oliendo, todo. Y eso contribuye a un estado de bienestar que, sin darnos cuenta, son los espacios que vivimos los que nos lo están generando. Esto entronca con lo que tú querías hablar, aunque no lo has hecho, de Gastón Bachelard de la poética del espacio. Y cómo lo que la arquitectura percibida a través de los sentidos queda en tu memoria, de ese libro tan bonito y tan poético de sí mismo. Yo recuerdo siempre, aparte de la famosa idea de la casa, es un elemento vertical que tiene el sótano, tiene el espacio que vives y tiene la buhardilla, y cómo estar en la buhardilla o estar en el sótano transforma totalmente tu percepción. Me acuerdo también de todas estas citas que él hace de cómo en ciertos momentos de tu vida ciertos lugares de un espacio arquitectónico son más significativos o menos. Y habla de como un niño o una niña de 6, 8 o 10 años, para ese niño un tirador es muy importante, porque tiene esa altura y cada vez que entra a una habitación está viendo el tirador, y entonces el tirador es importante. Un cajón es importante porque está a su altura, ¿no? Y nosotros digamos, con el tirador ya ni lo miramos, ni el cajón, ni otras cosas, ¿no? Pero percibimos el espacio de otra manera. Yo lo hemos comentado muchas veces, hablando de esta situación de a veces se produce de desprecio de la arquitectura, como bueno, hay que pagar al arquitecto para que haga un proyecto básico y ya lo haremos nosotros, ¿no? No hablo en general, pero ocurre en cierto ambiente, ¿no? Es decir, bueno, el arquitecto que me haga unos planos y ya si eso nosotros hacemos. Creo que es tan fundamental controlar esto, que si lo pensamos, un tercio de nuestra vida lo vivimos, bueno, un tercio dormimos y el resto es en nuestra casa y en nuestro lugar de trabajo y luego en los espacios públicos donde vamos. Si el lugar donde vives en tu casa no tiene esas condiciones que hemos hablado, de una atmósfera que te cree un bienestar psicológico, tu vida empieza a ser un desastre. Si la gente se diera cuenta de lo importante que es dónde vives y dónde trabajas. Yo lo de la torre... Vamos, ahí sí, arriba. yo lo de la torre lo tengo hecho, porque aquí se está muy bien. Entonces esa parte yo la tengo cubierta, la otra ya veremos. Esa parte, pero sí, yo creo que es fundamental y esto que decías en lo relativo a cómo los espacios pueden ser importantes en cada momento de nuestra vida, pero a nivel individual, pero también a nivel colectivo, ¿no? Imagino que para una ciudad se puede llegar a reconocer en un espacio y convertirlo casi en un símbolo, ¿no? O en el caso de Montblanc, por lo que he visto, la propia marca ha convertido el edificio en un símbolo más, ¿no? De su... es decir, que se han fundido con él, ¿no? Y se han identificado afectivamente con él, ¿no? Que eso es importante con los espacios que se construyen, ¿no? Sí, claro que sí, es fundamental. Y tú has hablado de la marca y es fundamental. Por eso yo también contaba cuando explicábamos este proyecto, y lo explicábamos al Consejo de Administración, era importante para nosotros que ellos entendieran lo que estábamos proponiendo y que el edificio represente a la marca y que ellos estén orgullosos de que su edificio esté representando a la marca. Es como estar representando sus ideales. Eso ayuda muchísimo a que todo esto que estamos hablando, eso ayuda a que ese cuidado del edificio, proteger a ese edificio y que ese edificio se use bien, el hecho de que la marca Montblanc lo considere su edificio, por supuesto que ayuda. No iba a hablar de espacio público, pero sí. No, le iba a decir que en ese caso, bueno, es una marca privada y estamos muy contentos que lo entendieran y lo hayan construido, pero no es en realidad un espacio, un lugar que transforme un espacio público en la ciudad, pues porque es alejado, etcétera. Hay veces que esa relación se produce no solo con a quien presentas el proyecto, sino con una especie de diálogo figurado con
con alguien que ya no está. Por ejemplo, estamos ahora ampliando el Museo Sorolla en Madrid. Y bueno, el cliente es el Ministerio de Cultura, lógico, tratamos con ellos, nos han requerido un programa, etc. Pero ¿cómo ligar una ampliación nueva por detrás? La gente está muy preocupada, dice, ¿pero qué le vais a hacer en Sorolla, que es una belleza de sitio en Madrid, los que lo conocéis? Bueno, es porque se amplía en un garaje que hay detrás, es decir, no se va a transformar lo de adelante. Pero ¿cómo hacer que exista una relación entre uno y otro? Porque en realidad son espacios para temporales, para conservación, para grupos. Y en un momento, estando en la sala de Sorolla, que todos conocéis, el estudio que era su taller y ahora es sala de exposiciones, bueno, surgió la idea de que deberíamos hacer como una reflexión, un reflejo, digamos, del taller, y entonces la ampliación es como una secuencia de espacios que, aunque son blancos y contemporáneos y flexibles y todo esto, el que pase por ahí podrá pensar, bueno, esto pertenece a aquel taller que Sorolla hizo, ¿no? Y ahí no estamos presentando a ningún consejo de administración ni a ningún... ahí es una relación que nosotros establecemos y ya nos vale a nosotros, y lo que esperamos es que la gente cuando pase diga, bueno, no dice nada, simplemente entiende que hay una relación. Cuando quieras lo venimos a contar. Cuando lo terminemos, está en marcha. Ha sido un placer escucharos a los dos, ya llevamos más de 1 hora y media y yo creo que es un buen momento para terminar la charla y que, bueno, como vamos a estar por aquí, os invito también a que contempléis las maquetas que tenemos aquí en la planta baja y, bueno, pues Fuensanta y Enrique, en contra de lo que apareció por la charla, pues son bastante simpáticos y os atenderán gustosamente y podrán contestaros y charlar ahora una vez que termine la charla, pues de una manera más cercana. Muchísimas gracias a los dos, de verdad ha sido un placer teneros con nosotros.